Amén. El día de hoy vamos a meditar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Mire lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Mire lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Y hoy vamos a denominar a la prédica honra su palabra. Honra la palabra de Dios. Mire lo que nos enseña Apocalipsis 4:11. Nos dice que Dios es el creador de todo, que Dios creó por su voluntad y todas las cosas existen por Dios. Ahora, si la palabra nos afirma que Dios es el creador, nos da a entender que Dios todo lo puede. Nos da a entender que Dios todo puede cambiarlo. Nos da a entender que Dios puede dar un nuevo inicio a nuestra vida. Que Dios, al ser el creador, puede traer nuevos tiempos. Puede cambiar los tiempos sobre nuestra vida. Porque en Él y por Él existe todo. ¿Usted recuerda qué dice Juan 15:5? La palabra nos enseña y nos afirma que apartados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. Aquí nos dice la palabra de Dios que Dios es todopoderoso, que Él tiene el poder, que Él es el creador. Y miren, y las palabras en el versículo tienen un orden. Dice, Señor, digno eres de recibir, ¿qué? La gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Usted conoce qué es la gloria? Cuando hablamos de gloria, hablamos de reconocer la grandeza, de reconocer la majestad, de reconocer que es un Dios bueno, un misericordioso Dios para nuestras vidas. Pero si se ha dado cuenta, es muy sencillo dar la gloria o glorificar a Dios con nuestras palabras, ¿sí o no? Muchos decimos, Dios es todopoderoso, Dios es mi Padre, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es sobrenatural. Muchos, es decir, casi todos podemos dar palabras de gloria a Dios. Pero mire qué sigue después de la palabrita que Dios es digno de recibir la gloria. ¿Qué más es digno de recibir Dios? La honra. Ahora, las Escrituras nos dicen que el pueblo de Dios es destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros pensamos que solo es suficiente decirle, oh Padre, le alabo, oh Dios, es usted grande, oh Dios, usted es maravilloso. Pero la Biblia nos enseña que no basta solo con dar palabras de gloria o glorificar a Dios con palabras, sino que dice que a Dios debemos honrarle. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿conocemos qué es honrar a Dios? ¿Conocemos qué es honra, lo que significa dentro de la palabra de Dios? Todos, hermanos y hermanas, muchas veces escuchamos la palabra de Dios. ¿Y la Biblia qué nos enseña? Si aquí dice que Dios es el creador, ¿por qué creó Dios todo? ¿Por medio de qué? De la palabra. Dice que Dios dijo, hágase las lumbreras de los cielos y fueron creadas. Sepárase las aguas del mar de la tierra, se separaron. Dice que todo fue creado y todo es movido por su palabra. Dice que la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz. Él es el creador. Que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresará vacía sin haber cumplido para aquello para lo cual fue enviado. Palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios liberta al cautivo, levanta al caído, sana al enfermo, echa fuera demonios. Es la palabra de Dios que tiene poder, porque Él es el creador. Pero si Él es el creador y todo lo hace por su palabra, nosotros estamos llamados a honrar a Dios y a honrar a su palabra. Pero ¿qué es honra? ¿Qué es honrar? ¿Qué se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra que debemos honrar a Dios? Que debemos honrar su palabra. Mire, honrar
o dar la honra significa dar importancia a Dios y dar importancia a la palabra que nos da Dios. Honrar su palabra es dar el valor a la palabra de Dios. Honrar la palabra de Dios es darle prioridad a la palabra de Dios. Entonces, mira, hermano, hermana, hoy Dios no solo nos dice que no solo es suficiente hablar palabras que glorifiquen a Dios, sino que Dios espera que honremos su palabra, dándole la importancia a lo que Dios dijo, dándole prioridad a lo que hay que hacer que nos instruyó por medio de su palabra, darle valor a lo que Dios nos instruye, a lo que Dios nos da conocimiento. Por eso la palabra dice que el pueblo es destruido porque nos falta conocimiento. Hermano, hermana, hay un principio espiritual y por lo cual el pueblo está atorado en poder acceder a la gloria, al favor, al poder, a la misericordia, a la sobrenaturalidad de Dios. Así nos identifiquemos como cristianos, porque hay un orden. Mire, antes de la fe, antes de obedecer, ¿sabe qué existe? ¿Qué palabrita está antes de la fe, de creer y de obedecer? Es honrar la palabra. Primero tenemos que honrar la palabra, tenemos que tener fe y debemos obedecer. Estos tres principios espirituales van a ser el detonante para que las cosas de Dios que tienen preparadas para usted y para mí lleguen a nuestra vida, para que su propia vida empiece a salir de lo natural a lo sobrenatural. Tenemos que aprender a honrar la palabra de Dios. Hermano, hermana, si nosotros no honramos la palabra, es decir, no le damos la importancia a la palabra de Dios, así digamos que tengamos fe, no va a haber obediencia. Mire, ¿qué dice la palabra? Que Dios ama la verdad y que aborrece la mentira. ¿Y qué nos describe la palabra? ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás. Entonces, si la palabra nos instruye que nuestra boca debe de estar apartada de la mentira, pero aunque yo escuche y diga que cree en Dios, no honro la palabra que Dios me instruyó y yo sigo mintiendo, entonces, hermano y hermana, no puedo llegar a tener una fe y no puedo llegar a obedecer. Y cuando yo no obedezco y no creo en lo que la palabra de Dios me dice que deje de mentir, no estoy honrando la palabra. Hermano, hermana, y si yo no honro la palabra de Dios, no va a haber fe genuina, y si no hay fe genuina, no hay obediencia, y si no hay estos tres principios espirituales, la presencia de Dios, el poder de Dios, la mano de Dios no puede estar a nuestro favor, porque Dios no camina con la mentira. Tremendo. Lo que Dios nos quiere decir, que cuando nosotros honramos la palabra, vamos a creer. Y cuando creemos, vamos a obedecer. Y la fe y la obediencia está ligada a honrar, a darle importancia y a darle prioridad a lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Tremendo. Pero la palabra nos explica y nos enseña que hay dos tipos de honra. Mire, Mateo 15:8, vamos rapidito a Mateo 15:8. ¿Qué nos dice la palabra sobre honrar a Dios y honrar la palabra de Dios? Mateo capítulo 15, versículo 8. Mire lo que nos dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón apartado de mí está. Otra versión dice, mas su corazón está lejos de mí. El primer tipo de honra que nos enseña la palabra y que Dios nos instruye, la cual no se agrada de este tipo de honra, es la honra de labios, es la honra de palabras. Nosotros podemos decir, es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy cristiano, es que mi Padre es Jehová, es que mi Redentor es Jesucristo. Sí, usted le está honrando, está haciéndole sonar importante a Dios, pero Dios dice, de nada sirve que el pueblo me honre de labios, me honre de palabras, si el corazón de donde emana la vida
no hay vida, no hay Jesús, no hay Dios. Y mire, y dice, este pueblo, el pueblo es aquel que escucha la palabra. El pueblo es aquel que incluso puede congregarse, pueblo de Dios, se identifica como pueblo de Dios. Pero Dios dice, aunque van a la iglesia, aunque escuchan palabra, la única honra que me dan es con sus bocas, es con sus palabras, pero su accionar es diferente a su hablar. ¿Por qué? Porque el corazón está lejos de mí. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Y es allí donde yo le digo, no basta solo con oír la palabra, hay que honrarla. Y cuando usted honra y cree esa palabra, va a obedecerla. Y estos tres principios en nuestras vidas va a traer un cambio de lo natural a lo sobrenatural. Dios no solo quiere pueblo que escuche y que honre a Dios de palabra, pero su vida y su accionar es diferente a lo que habla. Dios dice, no me agrada que me alaben, que me honren de labios, pero si en su corazón no está Cristo, si en su corazón no está Jehová, si en su corazón tiene otros dioses, Dios dice, las palabras no tienen impacto. Y mira, hermano, hermana, ¿se ha dado cuenta? ¿Qué dice la palabra? La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué? Porque el justo no solo dice creer, el justo no solo escucha prédica, el justo no solo habla espiritual, sino que obedece. Y obedece y cree porque honra, es decir, considera importante todo lo que Dios le instruye. Tremendo. Ahora se da cuenta, hermano, hermana, ¿por qué la gente no es transformada? ¿Por qué no llegan promesas? ¿Por qué no llegan bendiciones? ¿Por qué las vidas no son cambiadas? ¿Por qué aquel que está batallando con alcohol sigue batallando con alcohol? Mire, la palabra dice, ¿no? Júntate con sabios y sabio serás. Mas el que se junta con necios, ¿qué dice? Será destruido. Si la palabra me dice, no os embriaguéis con vino, yo ya escucho la palabra y digo creer en Dios, pero ni honro, es decir, ni tomo en importancia esa palabra, ni la obedezco. ¿Usted cree, hermano, hermana, que Dios encuentra una honra genuina, aunque ya hayamos escuchado la palabra? No. ¿Y cómo sigue viviendo esta persona? Sigue atado al alcohol, porque su obrar es diferente a su obedecer y no está ligado a honrar la palabra de Dios. Tremendo. Entonces Dios dice, pueblo, no quiero que me honres de palabra. Yo quiero que me honres con tu vida, con obediencia, con fe genuina, que en tu corazón esté mi presencia. No basta la honra de palabra, no basta escuchar mi palabra. Hónrame con tu corazón, hónrame con tu vida, hónrame con tu obediencia. Tremendo. No es decir, es honrar creyendo y obedeciendo. Tremendo. Mire, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Al final del versículo dice que Dios honra a los que le honran. Tremendo. Cuando Dios dice que Él honra a los que le honran, no es porque Dios hace acepción de personas, sino que sencillamente la gente que honra a Dios atrae el poder de Dios. No es porque Dios no quiere obrar sobre todos, sino que a Dios le atrae donde hay obediencia. ¿Usted recuerda qué le dijo Jehová Padre a Saúl por medio de Samuel? Cuando Dios le mandó a destruir el reino de Amalek porque era una nación pagana, una nación que estaba en contra de los estatutos de Dios, ¿qué le dijo? Ve y destruye todo y no tomes nada de ello. Pero Saúl no hizo lo que Dios le mandó a hacer completamente. ¿Y qué le mandó a decir Jehová Padre por medio de Samuel a Saúl? Dios se agrada más de la obediencia que de multitud de sacrificios. Hónrame. Hónrame. Las palabras suenan bonitas, pero la verdadera honra viene de la acción. Las palabras suenan bonitas, pero la verdadera honra viene de la obediencia. Las palabras suenan bonitas, puedes decir tener fe, pero la verdadera honra viene por la obediencia.
¿Se da cuenta, hermano, hermana? Esto Dios nos llama a transformar nuestros pensamientos y quizás estás respondiendo a muchas dudas. ¿Por qué aunque oro no hay respuesta? ¿Por qué estoy creyendo por liberación y sigo atado? ¿Por qué sigo batallando con vicio oculto? ¿Por qué aunque voy a la iglesia vivo muerto espiritualmente? ¿Por qué aunque me hablan de un Dios sobrenatural todavía no veo esa sobrenaturalidad? ¿Por qué? Y Dios te dice, honra mi palabra. Dale importancia a mi palabra, dale prioridad a mi palabra. Y cuando honras mi palabra, crees en mi palabra y obedeces mi palabra, mi mano poderosa será extendida hacia ti. Tremendo. ¿Por qué cree que dice la palabra? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Porque muchos quieren escuchar la palabra de Dios, pero son pocos los que quieren honrar la palabra de Dios. Porque muchos quieren escuchar la palabra de Dios, pero pocos quieren obedecer la palabra de Dios. Muchos llamados, pocos los escogidos. Cuando primera de Samuel 2:30 dice Dios honra a los que le honran, dice que cuando tú le das el valor a la palabra, Dios va a responder a tu clamor. Que cuando tú honras la palabra, es decir, le das importancia a sus promesas, Dios va a cumplir las promesas sobre tu vida. Cuando Dios dice que honra a los que le honran, es decir, que cuando tú le das la prioridad número uno a Dios para hacer su voluntad, Dios te va a respaldar y se va a manifestar por medio de ti, porque honra su palabra. Todo esto ligado a la fe y a la obediencia. Tremendo. Ahora se da cuenta, hermano, hermana, por qué muchos oyen palabra y por qué pocos mueven poder por la palabra. Porque muchos honran a Dios de palabra, pero pocos testifican el poder por honrar la palabra. Y no es Dios, es nuestra falta de conocimiento. Hay un orden espiritual y 3 principios bíblicos que hoy Dios nos instruye para que no seamos destruidos por falta de conocimiento. El primer principio es honrar la palabra, darle valor, darle importancia, darle prioridad a la palabra de Dios. Segundo, cree en esa palabra. Y tercero, obedece la palabra. Cuando tú comprendes, aplicas y vives estos 3 principios, tu vida va a ser transformada. Ahora, Dios tiene muchas promesas y planes para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no cambia la situación? ¿Por qué no llega? Debemos honrar la palabra de Dios. Cuando honramos la palabra de Dios, viene sanidad. Cuando honramos la palabra de Dios, viene libertad. Cuando honramos la palabra de Dios, viene el cambio. Cuando honramos la palabra de Dios, viene el poder. Cuando honramos la palabra de Dios, viene la manifestación de Dios. Para creer hay que honrar y vamos a honrar lo que creemos. Vamos a obedecer cuando creemos y vamos a creer cuando honramos. Son principios que no se pueden desligar. Ahora, quizás usted dirá, sí, pero deme fundamento bíblico, que debo honrar la palabra, debo creer en la palabra y debo obedecer la palabra. Y vamos a meditar en 2 casos bíblicos y voy a citar las citas bíblicas para que usted pueda escudriñar en casa. Primero, ¿cuántos hemos escuchado de Naamán? ¿Y cuántos hemos escuchado de la mujer viuda y la vasija de aceite? Mire, los dos se movieron en los mismos principios bíblicos. Recibieron una palabra. Los dos decían que creían en Dios. Pero la obediencia determina que se desate todo lo que recibimos por la palabra al honrar la palabra. Lo de Naamán usted puede escudriñar en 2 de Reyes capítulo 5, versículo del 1 al 14. ¿Quién nos describe la palabra sobre Naamán? Él era una persona que pertenecía a la milicia. Él tenía riqueza, él tenía posición, él tenía bienes, pero ¿cuál era su condición? Leproso. Y dice que cuando él escuchó el testimonio de una sierva diciendo en otra tierra hay un profeta, el cual Dios le usa para sanar enfermos, él emprende el camino y va a la casa del profeta. Y Naamán pensó y dijo, bueno, me van a orar, me van a imponer manos y yo quedaré sano.
Pero mire, ¿qué hace el profeta? ¿Qué le dice a Naamán? Le dice Naamán, por medio de su consiervo le manda el mensaje y le dice Naamán, dice Dios que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y tu piel quedará sana como la de un niño. ¿Qué recibió Naamán? Palabra. ¿Qué recibió Naamán? Instrucción. ¿Qué recibió Naamán? Conocimiento. ¿Creía o no creía en Dios? Creía. Por eso se acercó a buscar esto. Sanidad. Pero mire, recibe la palabra. Pero Naamán, aunque tenía fe y creía en el poder de Dios que podía sanar enfermos, decidió no honrar la palabra. Y en vez de honrar la palabra, es decir, de darle importancia, de darle obediencia, de poner por obra la palabra, ¿qué hizo Naamán? Empezó a cuestionar, empezó a dudar, empezó a minimizar. Él dijo, en mi tierra hay ríos más cristalinos, en mi tierra hay ríos mejores, y me mandan a meterme en este río fangoso, en este río lodoso. Cuando recibimos palabra, hermano, hermana, tenemos 2 opciones: honrar la palabra o no honrar la palabra. Con lo que estaba diciendo y haciendo Naamán, el rechazar a meterse 7 veces en el río, el rechazar meterse en el río que Dios le dijo, no estaba honrando la palabra. Y hoy así hay mucho pueblo que ha recibido promesas, tiene palabra sobre su vida, pero como no ha honrado la palabra, la bendición, la sanidad, la liberación, el cambio, la manifestación del poder de Dios está atorado sobre la cabeza del cristiano, porque no estamos honrando la palabra. Aunque Naamán tenía la palabra y sabía cómo iba a ser sanado, ¿cómo seguía Naamán mientras no honraba la palabra? Leproso. Porque no le dio importancia a la palabra, no honró. Porque no le dio el valor que Dios le dio por su palabra, no honró. Porque Naamán no le dio la prioridad que tenía que darle a la palabra, no honraba la palabra. Ahora se da cuenta porque escucho que Jehová es tu sanador. Pero aunque sé que Dios es mi sanador y conozco cómo Dios sana, no honro esa palabra. Porque mi vida es diferente a la que demanda el sanador. Dice que Dios bendecirá y proveerá hasta que sobre ella abunde. ¿Por qué vivo en la escasez? Si Él es el proveedor y quiere darme hasta que sobre y abunde, porque yo no honro lo que demanda el proveedor. Ahora se da cuenta, ¿por qué la palabra dice, sed santo porque yo vuestro Dios soy santo? Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero aunque yo digo creer en Dios, mi vida no es de santidad. Me contamino viendo lo que quiera, me voy a cualquier lugar a hablar cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Vivo consumiendo licor, vivo fumando, vivo en fiestas mundanas, pero Dios ya te dijo, sed santo, porque yo vuestro Dios soy santo. Creo en Dios, digo tener fe, pero no honro la palabra. Tremendo. ¿Se da cuenta? Naamán no honra la palabra, sabe cómo iba a ser sanado, pero sigue leproso, porque no honra la palabra de Dios. Hermano, aquí es donde les digo, no basta solo con ir a escuchar prédica, no basta escuchar prédicas virtuales, hay que honrar la palabra de Dios. Necesitas sanidad, empieza a honrar la palabra, a creer en la palabra y a obedecer la palabra. Necesitas un cambio a tu parte económica, no solo digas creer en Dios, honra la palabra y obedece la palabra. Estás batallando con alguna adicción, algún pecado oculto, no solo digas creer en Dios, honra la palabra que Dios te da y obedece la palabra. Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? No dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Y aunque conocemos la palabra, decimos creer en Dios, como no le damos importancia, no honramos la palabra y no obedecemos lo que no creemos, y no podemos decir que creemos en Dios si no honramos su palabra. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Pero mire, nunca es tarde. Cuando en nuestro corazón hay arrepentimiento genuino, como en el de Naamán, cuando Naamán decidió honrar la palabra,
darle importancia a la palabra. ¿Qué hizo? Él fue y se metió 7 veces en el agua y a la 7ª vez que salió del agua fue sanado. Mira, hermano, hermana, cuando tú honras la palabra, si Dios te dice métete en el agua, tú te metes. Cuando Dios te dice son 7 veces que tienes que hacer esto, pues no son 3, no son 4, no son 6, son 7 veces. Cuando honramos la palabra de Dios, Dios nos instruye y nos dice cuántas veces, nos dice en el lugar y nos dice de qué manera. Y aquí se cumple que Dios honra a los que le honran. Naamán dijo, bueno, ya no voy a cuestionar la palabra, voy a honrar. Ahora entiendo que no basta solo con creer en Dios y buscar algo de Dios. Hay que honrar, hay que valorar, hay que dar importancia, hay que dar prioridad. Y cuando yo creo a Dios y honro su palabra, obedezco. Y cuando obedezco y creo y honro su palabra, la sanidad viene a mi vida. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces no basta oír, hay que honrar y hay que obedecer. ¿Qué no ha cambiado en su vida, hermano, hermana? Y yo le pregunto, ¿cuántos años lleva creyendo en Dios? Ha cambiado su condición, ha escuchado prédica, le dice a Dios, usted es bueno, usted me va a sanar, usted me va a liberar, usted va a cambiar mi vida. Le ha cambiado. Porque no basta solo oír y creer en Dios, hay que honrar y hay que obedecer creyendo en la palabra. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? La situación no va a cambiar solo por oír. Hay que oír, hay que honrar y hay que creer. Es que, hermano, ¿se da cuenta? Naamán pasó a ser de espectador a ser un protagonista. Yo no sé por lo que usted está creyendo, pero, hermano, honre lo que Dios le ha dicho. Quizás hay gente batallando con angustia, con ansiedad, con dolor. Honre lo que Dios le ha dicho. Obedezca lo que Dios le ha dicho. ¿Quiere sanidad? No solo oiga prédica, no solo escudriñe la palabra, honre la palabra y obedezca la palabra. Tremendo. Mire, Dios puede cambiar. A Naamán no le cambió el médico, a Naamán no le sanó la medicina, a Naamán no tenía sanidad, pero le sanó el Creador cuando honraba su palabra. Tremendo. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. La viuda y la vasija de aceite. Dice la palabra que la mujer quedó viuda, que su esposo se murió y que su esposo servía a Dios. Y la mujer va donde el profeta y le dice, profeta, los acreedores han venido a tocar la puerta de mi casa. Tengo deudas y no tengo con qué pagar y se quieren llevar por esclavos a mis hijos. Pero mire, la mujer tenía fe. La mujer creía el poder de Dios. ¿Y qué recibió? Una palabra. ¿Qué le dijo el profeta a la viuda? Le dijo, mujer, busca vasijas vacías, enciérrate tú y los tuyos en tu casa, y de la vasija pequeña vierte el aceite sobre las vasijas vacías. Y mire, la mujer tenía necesidad, tenía problemas, tenía deudas, sus hijos estaban en riesgo, varias situaciones. ¿Cuál era la situación de esta mujer? Estaba sola. Pero mire lo que nos enseña la palabra, que cuando tú decides honrar la palabra, no solo creer en Dios, sino honrar la palabra y obedecer, la situación va a cambiar. Dice que la mujer fue y buscó vasijas vacías. Dice que la mujer se encerró con sus hijos. Y dice que la mujer empezó a vertir de la vasija pequeña las otras vasijas y empezaron a llenarse de aceite. Empezó a fluir el aceite, empezó a multiplicarse, empezó a suceder algo sobrenatural. Y los hijos le pasaban la vasija. Y cuando la madre les dice, hijo, tráigame más vasijas vacías, le dice, madre, ya no hay más, se acabaron. Y en ese momento cesó el aceite. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? La mujer honró la palabra de Dios, creyó en Dios y obedeció lo que Dios le dijo y cambió su situación. Y dice que cuando la mujer llenó las vasijas, fue donde el profeta le dijo, profeta, ya están llenas todas mis vasijas. ¿Qué le dice el profeta? Mujer, vende el aceite, paga a tus acreedores y vive con lo que te sobra. ¿Qué nos enseña la palabra, hermano, hermano?
Que cuando usted honra lo que Dios le dijo, cómo le dijo, de qué manera lo dijo, le pone la fe por obra y obedece, la sobrenatural de Dios se manifiesta. Las deudas fueron pagas, tuvieron provisión para vivir ella y sus hijos. Hermano, hermana, ¿cuál era la condición de esta mujer? No dice que su familia le ayudó, no dice que sus padres le ayudaron, no dice que su suegra le ayudó. Fue la mano de Dios cuando oyó la palabra. ¿Qué le sacó de la escasez y la necesidad? La palabra de Dios cuando honró lo que Dios le dijo. Hermano, hermana, que así hay Dios cosas que quiere cambiar en tu casa, en tu vida, en tu familia, cuando honran la palabra. Si la mujer escuchaba la palabra, pero no honraba, no le daba importancia, ¿usted cree que hubiese cambiado la situación de la viuda y la de sus hijos? Jamás. No basta solo con oír o creer en Dios, hay que honrar la palabra. Usted obedece y cumple lo que es importante. Usted honra lo que usted cree que es valioso. Por eso Dios te dice que honre su palabra. No basta solo oír, hay que honrar la palabra de Dios. Naamán sanado cuando honró la palabra. La mujer recibió provisión cuando honró la palabra. Tremendo. Dios tiene cosas para ti, Dios tiene cosas para mí, pero no basta con creer, no basta solo con oír, no basta solo con honrar a Dios de palabra. Hay que honrarle con acción, hay que honrarle con obediencia. Dios quiere hacer grandes cosas. Y hoy Dios está empezando a trabajar en tu conocimiento, porque Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios no quiere verte como una mano enfermo. Dios no quiere verte batallar como la viuda con necesidad, con ruina y pobreza y con problemas. Dios quiere mostrar lo sobrenatural sobre tu vida, lo sobrenatural sobre tu cuerpo, lo sobrenatural sobre tu situación, porque Él es un Dios que honra a los que le honran. Hermano, hermano, Dios les bendiga. Meditemos en la palabra de Dios. Y si usted ha escuchado esta palabra de Dios, es Dios llamando. Decídase, darse la oportunidad. Dios honra a los que le honran. Cuando usted le busca en fe a Dios para honrar lo que Dios le dice, Dios va a obrar a su favor. Hermano, hermana, Dios les bendiga. Vamos a orar.